Continuando con la formulación orgánica, vamos a estudiar los hidrocarburos. Los primeros, los alcanos. Como son hidrocarburos, solo tendré carbonos e hidrógenos, y los alcanos son hidrocarburos saturados. ¿Por qué? Porque no contienen insaturaciones, no tienen dobles ni triples enlaces. Cada carbono está unido a 4 fragmentos. Está unido a 4 cosas, por ejemplo, 4 hidrógenos, o 3 hidrógenos y un carbono. Los alcanos alifáticos son los de cadena lineal y se nombran con la terminación ano y un prefijo que indica el número de átomos de carbono. CH4, metano. C2H6, etano, porque tiene 2 carbonos. C3H8, propano. C4H10, butano. C5H12, pentano. C6H14, hexano. Fijémonos que a partir del carbono 5 ya son prefijos más normales, pent, hex, hept, octano. Del 1 al 4 sí que nos tenemos que aprender bien estos prefijos, met, et, prop y but. Podríamos tener más de 8 carbonos sin ningún problema, pero estos son los más habituales. Fijémonos que por regla general utilizaremos la fórmula condensada o la fórmula desarrollada. Las otras fórmulas pueden ser útiles en algún momento, pero a nivel de segundo de bachillerato no se suelen utilizar. También podemos tener radicales. Radicales significa que son átomos, por ejemplo, que han perdido un átomo de hidrógeno, ¿vale? Y se queda con un electrón solitario aquí. Entonces es un radical. Por ejemplo, el del CH4, que es el metano, sí pierde un hidrógeno, pero el electrón que le corresponde al carbono por la estructura de Lewis del CH4 lo sigue conservando ese átomo de carbono central, pues es el radical metilo, de metano metilo, de etano con 2 carbonos etilo. ¿Vale? No vamos a tener que nombrar radicales, porque además son especies muy reactivas. El tener aquí un electrón suelto, solitario, va a ser algo muy inestable, muy reactivo, va a querer reaccionar con algo enseguida, pero sí que nos sirve para cuando veamos ramificaciones porque se van a llamar de este modo. Efectivamente, en el caso de tener cadenas ramificadas, tenemos que tener clara cuál es la cadena principal. Y la cadena principal es la que tenga un mayor número de átomos de carbono. ¿De acuerdo? En este caso, tengo 1, 2, 3 y 4 carbonos aquí. Obviamente esto es un sustituyente, una rama, ¿vale? Por eso, como el compuesto principal tiene 4 carbonos, es el butano, y como tiene un metilo, un sustituyente, es el metilbutano. Claro, ¿por qué no considero que este es el 2-metilbutano, poniendo aquí el localizador? Porque si este CH3 estuviera aquí, continuaría siendo la misma molécula. Me da igual empezar por aquí a contar que empezar por aquí. Y para que existiera el 2-metilbutano, tendría que existir el 1-metilbutano, es decir, que este CH3 pudiera estar aquí. Esto será un CH2 y el CH3 estará aquí arriba. Pero entonces todo sería la misma cadena y estaríamos hablando del pentano. 1, 2, 3, 4 y el CH3 aquí. Entonces ya no tendríamos un butano. Eso sería un alcano que llamaríamos pentano y que hemos dibujado de una forma un poco diferente. ¿De acuerdo? Claro, en el caso de tener 2 cadenas, pues ya tengo que elegirla según el localizador y también tener en cuenta la prioridad alfabética. Esto es metilo, esto es etilo, la E va antes que la M. Y han de tener los localizadores más bajos. Pero bueno, esto en reactividad química no va a salir habitualmente, así que con lo que tenéis aquí ya tenéis de sobra.
¿vale? Este sería el orden correcto o incorrecto porque tengo el CH3 en 2. De todas formas, repito, esto no sería en ningún caso el 2-metilbutano. No hace falta localizador aquí. Simplemente estoy hablando de la forma de contar. Y aquí el etilo tendría que ir antes que el metilo por prioridad alfabética. ¿Vale? Ya digo que en el caso de tener muchos sustituyentes no nos interesa mucho. ¿Vale? Pero bueno, fijémonos que en este caso, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo el hexano. Si empiezo a contar desde la izquierda sería el 3,5 dimetilhexano. Si empiezo a contar desde aquí, desde la derecha, es el 2,4 dimetilhexano. Prefiero estos localizadores que son más bajos el 2,4 que el 3,5. ¿Vale? Y aquí tenemos otros ejemplos. Fijémonos que este es parecido al ejemplo que os he puesto antes. Si nos vamos atrás, el ejemplo del metilbutano, ¿vale? Este no es el 1-metilheptano, porque podría ser un metilheptano si este CH3 estuviera en un carbono que no fuera ni del extremo, ni este ni este. ¿De acuerdo? En realidad todo es la misma molécula, no es ramificación, es el octano. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis ejemplos de cómo distinguir la cadena principal, ver si verdaderamente hay más de una cadena, porque en este caso no la habría, y en el caso de haber ramificaciones, cómo tengo que poner los localizadores. ¿Vale? Aquí está el caso que os he puesto antes, que os he comentado antes, de por qué el metilbutano no es 2-metilbutano. No existe el 2-metilbutano porque la única posibilidad es metilbutano, como tenemos en esta diapositiva. Y aquí tenéis otros ejemplos, pero que os digo más complicados y que en reactividad no nos interesan tanto. Los hidrocarburos cíclicos, pues más allá de que sepáis que existen, no me interesan mucho este año. Simplemente se llaman, pues si tengo 4 carbonos y son ciclos, ciclobutano, 5 ciclopentanos, 6 ciclohexano. También puede haber alquenos cíclicos, como veremos después. En el caso de los alquenos, bueno, tenemos al menos un doble enlace carbono-carbono y esto se llama una insaturación. ¿Por qué? Porque este carbono está unido como a 3 cosas, no a 4. 2 hidrógenos y un carbono, aunque ese carbono está unido 2 veces, por así decirlo, porque tiene 2 enlaces, un enlace, digamos, de tipo sigma y otro de tipo pi, ¿vale? Pero es lo que se llama una insaturación. Entonces, fijémonos que sí que tengo que poner localizador en el caso de que exista más de una posibilidad. En el caso del buteno, yo puedo tener 1-buteno, porque tengo enlazados el carbono 1 y 2, pero también podría tener enlazados el 2 y el 3, 2-buteno. Alguien me podría decir, podría tener enlazados el 3 y el 4 y que fuera el 3-buteno, pero no sería correcto, porque si tuviera el doble enlace aquí, sería como esta molécula dada la vuelta, sería el 1-buteno. Y aquí tenemos otros ejemplos, aunque ya digo que lo que nos interesa este año son ejemplos sencillos. Es decir, no nos van a salir estos compuestos en reactividad química. Los alquinos son muy parecidos, pero con triple enlace, y también tienen que tener localizador en el caso de existir más de una posibilidad. También podrían haber dobles y triples enlaces en la misma molécula. Se da preferencia al doble enlace porque empieza por en y el triple enlace por in y la EVA antes que la I en orden alfabético, pero no nos van a salir dos insaturaciones diferentes en la misma molécula. Ya digo que incluso podríamos tener moléculas en que pudiéramos tener una insaturación en la ramificación, pero son casos complicados a los que no nos vamos a enfrentar. Más interesantes son los hidrocarburos aromáticos, los derivados del benceno, que no son hidrocarburos cíclicos. O sea, no es como el ciclohexano,
por ejemplo, sino que, o simplemente tener dobles o triples enlaces, sino que el hidrocarburo aromático es otra cosa. Son derivados de este compuesto, el benceno, y tienen una estabilidad especial y tienen una reactividad muy característica. Y ya digo, todos son derivados del benceno y se llaman así, aunque muchos tienen nombres vulgares, los podemos llamar con el sufijo benceno. Pues tengo un metil o metilbenceno, 3 carbonos propilbenceno, CH2H3 y un benceno, etil, 2 carbonos benceno. También puede haber casos más complicados que no nos interesan tanto. Puedo tener también más de un sustituyente, en cuyo caso tenemos que utilizar o bien localizadores o bien los prefijos orto, meta y para, que esto ha salido ya en algún problema, porque son compuestos normales que además son muy habituales en química, pero que este año no nos interesan. Los derivados halogenados son muy sencillos, únicamente contienen un átomo de flúor, cloro, bromo o yodo y tengo que indicar dónde está en caso de que sea necesario. Pues aquí tengo simplemente un bromo que ha sustituido un hidrógeno del benceno, bromobenceno. O aquí el 1-cloropropano, porque tengo 3 carbonos y el cloro está en el carbono 1. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, butano, y tengo átomos de cloro en 2 y en 3, 2, 3 diclorobutano. Y aquí tenemos más ejemplos, ¿vale? Porque además se pueden llamar de diferentes maneras estos derivados halogéneos. Los radicales ya los he comentado antes, no nos tenemos que saber los nombres, pero únicamente acordarnos que cuando hablamos de metilbutano o metilbenceno o etilbenceno, hacemos referencia a estos radicales. Hay algunos más complicados que ya iréis viendo con el tiempo. Sí que es verdad que en el caso del benceno, en el caso de que sea un radical, es fenilo, que a veces nos puede salir alguna vez, pero ya lo iremos viendo. Y bueno, con eso hemos terminado ya los compuestos llamados hidrocarburos. Hemos incluido derivados halogenados por su sencillez, aunque ya no solamente sea carbono e hidrógeno, sino también un halógeno. Y ahora veremos funciones oxigenadas y funciones nitrogenadas.